Muy buenas tardes a todos. En este momento estamos tres miembros de la Comisión Tributaria en este panel tributario y la metodología que vamos a usar es que pueden preguntarnos primeramente aquí, podemos entrar a un periodo de preguntas y respuestas, bateo libre, donde aquí está Marcio, está Silvio Iván, que pueden responder, ¿verdad? Perfectamente. Y estaríamos esperando la pregunta, pues. ¿Les parece? Bueno, a ver, materia es Este es buena oportunidad para preguntar y despejar dudas. Aquí hay mucho material. Estos señores en su cabecita tienen mucho material, ¿verdad? Así es que empujen ahora, hoy o nunca, pues. Tenemos que sacarle provecho a este panel que estamos acá hoy cerrando con broche de oro con estos tres jóvenes del recuerdo, expertos en tributación. Adelante, pregunta. Por decirlo de alguna manera, pues primero. Pregunta y respuesta. Pregunta, pues. Y si no hay pregunta, vamos a hacer presentaciones Aquí breves. aquí tenemos algo, Benjamín. A ver. Iván Vladimir Marenco Castillo, número 1396. Las estaciones de combustible son grandes contribuyentes y pagan impuestos conglomerados, quiere decir. Estos productos no exigen carta de no retención y de no tenerla no retienen por valor de la venta. Pero es un tema que es interesante. Habla de la gasolinera con relación a las retenciones. Sí. Pero más que todo, diría yo, más que todo, sí o no hay que hacerle retención, o a quiénes habría que hacerle retención, ¿verdad? Podría ser la pregunta, ¿no? Para concretizar. Bueno, adelante, Benjamín. Bueno, aquí tal vez habría que indicar que el artículo 44 del reglamento, sí, ¿verdad? Establece que los grandes contribuyentes no se les hace retención a los grandes contribuyentes, pero con una condición, siempre y cuando tengan a mano al día la constancia de no retención, la carta de no retención, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, este es un tema un poco contradictorio, porque hay o existen respuestas de la Dirección Jurídica Tributaria, ¿verdad? De hace algún tiempo, sí, en el sentido de que no se debía retener a la gasolinera porque ellos operan con margen y es un margen pequeño. Entonces se decía eso. Sin embargo, últimamente la misma Dirección Jurídica Tributaria da una carta, una constancia a la gasolinera que solicitan y ellas emiten, le entregan al cliente para que no les retengan. Quiere decir que aquí la línea es que, como en todo a nivel general, si no hay constancia de retención, déjela ir. Hay retención. Ahora, y la retención sería sobre la compra de Ahí hemos hecho preguntas a la DGI y al final, aunque hayan margen, la DGI dice sobre todo. Porque el retenedor desconoce los márgenes de la gasolinera. Pues. Sí, eso está como a de transferencia. No sabemos, no se puede pasar sobre todo. Creo que está satisfecho el amigo. Hay que pedir la constancia de no retención para ser efectivo, ¿verdad? Su retención o no. Ahora, tal vez ahí iríamos un poquito más allá. Por ejemplo, yo a mi cliente, si es una empresa, le digo, bueno, haga un convenio con la empresa y haga una factura global, ¿verdad? Y por la factura global, entonces ya no hay, le entrega la constancia y no hay ninguna retención para no estar reteniendo pucho a pucho, pues, factura por factura. Por cada una de las facturas. Sí, es decir, claro. Claro, o bien le puede entregar, si es un cliente que está constantemente o tiene convenio, como tú lo dices, puede darle la constancia, que por qué periodo, y eso sería el soporte en su copia, pues, por cada vez que hace. Es que ellos hacen una factura global por todas las otras facturas.
Ajá, Sí. de acuerdo. Interesante. Bueno, Buena pregunta. Dime. El inconveniente en esa situación es que la ley dispone, la ley de concertación tributaria dispone que en ciertas actividades económicas como los supermercados y los distribuidores o dealers de productos derivados del petróleo están exentos de retención debido al margen pequeño que se ganan como comisión. Y como eso lo da la ley, el punto es que se refuerza en la práctica con esa constancia de retención. Pero también cabe aclarar que esa retención que queda en suspenso se refiere a los productos derivados del petróleo, al combustible. Pero ocurre que los dealers también tienen centros de compras de emergencia rápida, distribuyen otras cosas y en ese caso sí cabe la retención. Pero, exactamente, sí, ahí cabe la retención, pero creo que más o menos la DGI ha administrado apropiadamente esa situación, sobre todo si los protege administrativamente con la constancia de no retención. Eso es lo que cabe aclarar y hacer, digamos, seguir el consejo de acudir a la DGI para que les entreguen esa constancia. Una pregunta por acá. Dice así, la DGI nos pide las facturas por mantenimiento y adicional foto de los equipos que aparecen para fines de revisión. La normativa así lo manda. Me parece que está refiriéndose a los activos fijos. Algo así. ¿Marcio? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos los participantes, ¿verdad?, por confiar en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua en este sexto encuentro de cumplimiento tributario. Y que, por supuesto, ¿verdad?, acá estamos, pues, en espera de cada una de las preguntas que ustedes tengan a bien. Gracias a la invitación, ¿verdad?, por el presidente de la Comisión Tributaria y a la actual Junta Directiva del Colegio de Contadores. Esa pregunta está relacionada casualmente a uno de los puntos que yo vengo a presentar relacionado al tema del bloqueo del renglón 73. ¿Qué ocurre con ese renglón 73? Del formulario 106, ¿verdad? De la declaración del IR anual. Cuando Administración Tributaria, ¿verdad?, el contribuyente está digitando un valor en ese renglón e identifica que es un valor mayor al del año anterior, entonces lo que está identificando la Administración de Renta es que hubieron nuevas adquisiciones y que por lo tanto el contribuyente debería de estar blindado, ¿verdad?, con su listado de reportes de nuevas adquisiciones, copia de la factura, una memoria de cálculo de la depreciación, ¿verdad?, para que eso sirva de soporte para la presentación. Recuerden algo importante, cuando hablan de que en qué normativa estaba, en qué artículo, en qué ley, recuerden que el artículo 102, numeral 5 del Código Tributario, establece que perfectamente la Administración Tributaria puede requerir información tributaria para temas de aclaración. Tal vez, tal vez hay que aclarar que hay un marco legal dentro del sistema tributario nacional. El marco legal es el Código Tributario de 2005 en vigencia en 2006. El marco legal es la ley de conservación tributaria, la ley 822, su reforma, su reglamento. De manera, la ley 902, que es el Código Procesal Civil, ¿verdad? Y eventualmente la ley 641, que es Código Penal. Cuando la DGI hace una notificación de un acta de cargo y lo que sigue posteriormente hace mención a la ley supletoria, ¿verdad? Que en este caso son estas leyes. Sí, solo agregar algo, pero es aconsejable a todos los colegas que trabajan en asuntos de declaraciones de impuestos o que llevan registro contable o los que trabajan en empresas, hacer su declaración con tiempo. ¿Por qué? Porque si la hace contra el tiempo, ¿verdad? Ya finalizando el mes de febrero, la declaración anual de impuestos sobre la renta, y le piden el anexo de la factura
soportando esos activos fijos o la depreciación misma, entonces se va a llevar un tiempo para poder determinar y poder solucionar la situación de la vez bloqueada, que no puede dejar ir la declaración de IR. Entonces, declarar con tiempo, pues, ¿verdad? Declarar con tiempo y tener margen para defenderse, pues, en cualquier instancia, en cualquier momento. Esa recomendación en lo general siempre es válida. Pero cuando el contribuyente le late, sospecha que puede pasar de demás contribuyente a Prico y de Prico a gran contribuyente, eso es imperativo hacerlo. O sea, en otras palabras, es como el que esté enfermo de calentura, tiene que llevarle el termómetro, lo tiene que estar poniendo, o sea, debe llevar un control riguroso, un seguimiento para ver si va llegando, ¿verdad? Al umbral, donde cruza a otro estrato, porque eso ¿qué significa? Que del 1 va a pasar al 2 y del 2 al 3. Eso y los que están en regímenes especiales como los que transan en bolsa, porque puede ser que la venta de un Córdoba lo pasa arriba de los 40 millones y pasa al régimen general y se le complicó la vida, como ocurre en la vida real. Bueno, aquí nos van a complicar la vida. Diga, Marcio. También Silvio. ocurre ese llamado, esa prevención, es una especie de fiscalización de escritorio que hace la DGI, no solamente en el caso de las depreciaciones, sino cuando nota que en la declaración están aumentando gastos en general y llama al contribuyente y le pregunta, mira, justifícame por qué aumentaste el 20% de los gastos del año pasado, por qué disminuiste las ventas y es una fiscalización preventiva y lo lógico es que el contribuyente, la contabilidad del contribuyente esté al día y tenga los sustentos apropiados para presentarle inmediatamente a la DGI. Oye, administración tributaria es un término genérico que se le ocurrió a la AIC cuando se formuló en 1967 el modelo de código tributario para América Latina, para que entienda el público, todos los contribuyentes. Cuando se formuló o se preparó ese modelo de código tributario, como en los 28 países latinoamericanos, las administraciones tributarias tienen distintos nombres, por ejemplo, en Perú, SUNAT, Superintendencia de Administración Tributaria, en Costa Rica, Dirección de Tributación Interna, en otro, en Guatemala, Dirección de Impuestos Internos. Como cambia la nomenclatura de las instituciones recaudadoras, entonces el SIAC usó una terminología genérica, decirles administración tributaria, pero yo no les digo administración tributaria, Dirección General de Ingresos, DGI. Ese es el nombre de la institución en Nicaragua, aunque se entienda, pero para que no pregunte la gente qué es administración tributaria y la DGI qué es o son diferentes, es lo mismo, pero es mejor usar la nomenclatura apropiada, Dirección General de Ingresos. Así lo dice la ley también. Ok, entonces, de hecho, aprovechando el maestro que está hablando de la Dirección General de Ingresos, hay que recordar, ¿verdad? Y lo que ya mencionaba el maestro Edwin Madrigal, muy importante el tema, de hecho es uno de los tips que siempre da la Dirección General de Ingresos. Haga su declaración en tiempo y forma, ¿verdad? No espere los últimos días, porque ¿qué es lo que pasa? La Dirección General de Ingresos del 2022, 23, 24 ha emitido unos avisos, Consejos. ¿verdad? Unos consejos, unos tips tributarios donde dice, ¿verdad? No deje la declaración a última hora. ¿Y qué pasa? En la declaración IR 2022, esos tips, habilitaron la ventanilla electrónica tributaria para hacer su declaración de IR anual un 13 de febrero del 2023. Solamente le dieron un lapso de unos 15 días para proceder al contribuyente y hacer su declaración. En el siguiente año, en el 2024, lo hicieron 13 de febrero del 2024, que era la declaración del IR anual 2023. Y para el 2024 lo habilitaron hasta el 15 de febrero del 2025. Es decir, 22-23 habilitaron 13 de febrero, dieron un margen de 15 días y para este año que se declaró el IR 24 solamente dejaron un margen de 13 días, lo que está indicando, ¿verdad?, que debe ser más eficiente, un mayor control de parte de contabilidad para efecto de que no hayan bloqueos al momento de la declaración. Excelente. Hay otra pregunta por acá.
Y dice así: los contribuyentes que están inscritos como personas naturales ante la DGI, su actividad principal es como bienes y raíces, pero también tienen otras actividades como venta de granos básicos, comisionista por venta de bienes inmobiliarios y también como servicios profesionales legal. ¿Cómo es su facturación para declarar todos esos ingresos ante la DGI? Silvio Iván. A ver, técnicamente, porque la precisión es importante en todas las cosas, en el amor, en la guerra, en los negocios, en la vida. Ese es el estoicismo, la filosofía estoica. Técnicamente, la factura es un documento para hacer constar la compra-venta de mercancías. Sin embargo, en la práctica, acá en Nicaragua, la DGI, o Dirección General de Ingresos, ha extendido la obligación de extender facturas para servicios, para prestación de servicios, y en realidad no son susceptibles de facturarse los servicios porque no son mercancías. Igualmente que los bienes inmuebles, que no son mercancías, y se hace constar su compra-venta o donación o cualquier intercambio mediante escritura pública. Pero ya como la DGI ha extendido desde que sacó la ley de facturación, recuerdan, en 1982, la ley de facturación. Entonces, la respuesta es que tanto servicios como venta de mercancías se tienen que facturar. Hay empresas que siguen una costumbre o una práctica que no es adecuada, que utilizan notas de débito. Las notas de débito no son para ese tipo de transacciones mercantiles. Entonces, lo aconsejable es que usen factura con pie de imprenta fiscal y con la secuencia numérica sucesiva, como exige la ley, para registrar esas operaciones, sea venta de bienes agropecuarios o sea prestación de servicios de parte de la misma empresa. Pero hay algo interesante. Tal vez ahí, Diga. ahí la pregunta le falta el apellido. Tiene nombre, pero no tiene apellido. Sí. Ahí hay que considerar lo siguiente: persona natural, hay personas naturales con actividad empresarial. Tenemos que asumir que es persona natural con actividad empresarial. Si está inscrita en la DGI, para todos los efectos es como que fuera una sociedad anónima o cualquier otra sociedad, porque tiene todas las obligaciones abiertas y va a declarar igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tiene varios tipos de ingresos, pues eso contablemente lo va a resolver. ¿Verdad? Pero sí aclarar, se entiende que ahí está hablando de una persona natural con actividad empresarial. ¿Verdad? Porque si no, si estamos hablando de una persona natural con cuota fija, eso es otra cosa ya, porque ese es otro régimen. Sí, pero también hay otra cosa. Él habla también de ventas exentas, por lo cual debe estar registrado. Sí, Claro. sí, es que casualmente eso que mencionaba, y entiendo que la pregunta también iba dirigida hacia ese punto, es de que habría que identificar, ¿verdad?, el tipo de operación que está realizando este contribuyente para que se pueda clasificar en la planilla de ingreso fiscal cuáles son los ingresos exentos de IVA, cuáles son el ingreso gravable y cuál es el ingreso exonerado. Porque para eso es precisamente la planilla de ingreso fiscal, para poder separar en concepto del impuesto al valor agregado, porque entendemos que al final de cuentas, relacionado al pago mínimo definitivo, pues es un total, ¿verdad? Pero para eso es que se ocupa pues la planilla de ingreso fiscal. A ver, aquí viene una bolita pasada para cualquiera. ¿Existe un límite o porcentaje que establece la DGI para fines de gastos de publicidad? Bueno, realmente no hay. No hay. Sin embargo, como decía Silvio Iván, todo está balanceado, ¿verdad? Porque si es una empresa que vende 100.000 pesos y tiene 200.000 de gasto de publicidad, a todas luces se ve que es una locura, pues, ¿verdad? Sí existe un límite, pero no es cuantitativo necesariamente, sino en cuanto a la relatividad del negocio, como está diciendo él. En un negocio pequeño que se venden 100.000 córdobas al mes y se pagan 50.000 de publicidad y de promoción, no es una incongruencia, es un gasto de plano no deducible, porque esos 50.000 no contribuyen a generar rentas grabadas por lo exiguo
del nivel de ingreso que tiene la empresa. Se come el costo. Se comen los costos, por Y, supuesto. y también destacar de que toda erogación, todo pago debe ser para generar renta Renta grabable. agravable. Esa es la brújula, ese es el norte. Eso es lo que va a ir dándonos la pauta. Desde luego, si vende 100 y paga 200 ahí, eso es locura. Pues. En publicidad eso es locura. De hecho, también agregando ya para terminar esta intervención, de hecho es importante resaltar lo que establece el 39 de la ley, ¿verdad? Habla de un gasto causado, un gasto general necesario, pero, lo que siempre debe de tener presente el contribuyente para todo gasto o toda erogación de efectivo es, ¿se cumple o no se cumple el principio de realidad económica? O sea, está de la mano o no ese gasto, ¿verdad? Con el tipo de actividad que está realizando este contribuyente, porque lógicamente que si un gasto desmesurado está fuera de lo normal, fuera del estándar, lógicamente que automáticamente va a ser censurado por la Dirección General de Ingresos. Así lo decía Silvio Iván cuando habló del bolsón y también Benjamín, que el cálculo del gasto del año, pues ellos llevan un control sobre más o menos sobre el costo y gasto de tus ventas, pues los porcentajes, pues de acuerdo a tus ingresos. Es mentira, pues eso tiene que medirlo bien para poder que sea deducible, pues. Y los soportes, por supuesto, ¿verdad, Marcio? Claro. Podríamos hablar algo de los soportes, porque hay personas que dicen soporte, factura, soporte, contrato, nada más. Hay más allá, más soporte, tiene que haber más soporte. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, como dijo un colega que está presente, que te hizo Ricardo Eliseo, allá está, Ricardo Eliseo ha publicado un artículo en una revista venezolana que se llama Negocium. Negocium, pero se pronuncia Negocium porque es en latín y esa se pronuncia como es, Negocium, Negocium. Y en ese artículo él señala que hay una incongruencia en cuanto a la terminología. La ley de reglamento dice qué cosa es gasto, por ejemplo, una de las cosas que él señala. Y entonces eso nos plantea una dificultad interpretativa, sobre todo para el contribuyente de forma desventajosa y para el fisco de forma ventajosa, porque el fisco puede decir, no, esto quiere decir tal cosa. ¿Y cómo se resuelve cuando hay esas incongruencias terminológicas en las leyes en general? Las leyes más generales han sido tradicionalmente las constituciones políticas, bueno, en los países donde las hay, porque hay países que no la tienen, como Israel, el Reino Unido, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, es decir, lo que le llaman Inglaterra a la gente, normalmente no tienen constituciones políticas, pero sí pueden administrarse jurídicamente porque tienen una organización jurídica, un sistema jurídico, un ordenamiento muy bien detallado. Pero ¿qué ocurre cuando hay esa confusión terminológica? Los códigos civiles de la mayoría de los países heredados del Código Civil francés de 1804, después pasaron a España y de España los heredó a América Latina. Por ejemplo, el Código chileno, artículo 19, ¿qué dice? Cuando en las leyes, o en esta ley se refiere al Código Civil, hayan términos cuyo significado no lo explica la ley, se tiene que entender el sentido común que se le da a ese término o vocablo. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? ¿Cuál es la terminología apropiada para entender el sentido semántico que es gasto? Las normas contables, ¿verdad? Pero debiera decirlo, por lo menos el reglamento, ¿verdad? Para efectos de esta ley se entienden como gastos todos los desembolsos y erogaciones que son necesarios para generar la renta gravada, por ejemplo, y que consisten en gastos o en costos y gastos. Pero no lo hace la ley. Entonces hay esa ambigüedad que señala Ricardo Eliseo. Por allá está Ricardo Eliseo.
hay una ambigüedad porque la terminología debe aportarla la propia legislación para mayor claridad, para mayor certeza, para seguridad jurídica del contribuyente y no dejar a la discreción de que la autoridad diga esto significa tal cosa, porque da lugar a que puedan haber perjuicios o excesos de autoridad que van en contra del contribuyente. La colega Maritza Castro nos escribe y dice: saludos, honorables panelistas. Esa es la ¿Qué pregunta. ¿Ah? Esa es la pregunta. Sí, una pregunta. Saludos. Ah, la saluda Salud. Silvio. La pregunta. ¿Qué tipo de retención se le debe aplicar a las personas por servicios técnicos con factura natural? A ver, Benjamín, Marcio, Silvio. Bueno, tal vez hay factura natural de Persona natural, una factura por debería Persona entenderse natural, se que entiende, es ¿no? una factura como persona natural. Ya, ahora, Pero servicios técnicos dice únicamente. bueno, la ley dice que servicio técnico profesional es 10%. ¿Y generales? Hay otra cosa, generales eso es el 2%. Bueno, hay, Ok. hay también, aparte de lo que hemos hablado, hay más incongruencias. Esto de la factura técnica. Hay gente que en el medio habla de factura comercial y le llaman factura comercial a una factura que no tiene pie de imprenta fiscal y que solo está impresa de factura tal y le ponen los datos Sin membrete. sin membrete y sin nada. No hay tal factura comercial porque la factura comercial es única. Es la factura que autoriza la DGI Identifica. con el número de RUT, con pie de imprenta fiscal y todos los requisitos que exige esa ley, la ley de factura. Entonces, todo servicio profesional, sea de persona natural o los servicios que prestan la empresa, deben usar en común esa factura, ese tipo de factura para consignar los servicios y su valor. No hay tal factura diferenciada que si una persona natural puede emitir una factura de esas que le llaman comerciales o es válida. ¿Cuál es el riesgo para una empresa? Que me encontré un caso que le pagaron a un constructor, oigan bien, el constructor presenta una propuesta de construcción, de una construcción, y pone constructores técnicos. No es ninguna sociedad. Y abajo pone el nombre, Juan Pérez, ingeniero Juan Pérez. Y entonces suscriben el contrato con esa supuesta sociedad que no lo es. Primer error. Y después, en segundo lugar, le pagan a él. Cuando le van a pagar, dice, hagan el cheque a nombre del ingeniero Juan Pérez. Y le pagan. Y llega la DGI, este gasto no es deducible. Claro, aunque sea cierto, pero no llena los requisitos formales porque este señor que aparece firmando en nombre de una sociedad no es contribuyente. Entonces no le reconocen el gasto. Entonces hay que tener cuidado cuando se pagan servicios que nunca se le debe pagar un servicio al quien no suscribió el contrato, sino al que suscribió el contrato. Y si es persona natural y son servicios profesionales, en este caso de la construcción es servicio profesional. Es un servicio de construcción sujeto al 2% de retención, según el artículo 44 que ya mencionó el profesor, Lo dice del reglamento. Y cuando es servicio profesional propiamente. ¿Cómo? No responde una pregunta. Bueno. Entonces, los servicios de construcción están están afectados a una retención preventiva del 2%, sea persona natural o jurídica, sea un ingeniero constructor privado o una compañía de construcción, es el 2%. En cambio, los servicios profesionales personales, que deben ser los servicios típicos que un profesional presta, o también servicios técnicos superiores. Allí también volvemos a las incongruencias. ¿Cuál es la incongruencia? Porque no está definido a dónde, qué cosa es un servicio profesional. La identificación. ¿Qué cosa es un servicio profesional inferior o común? No dicen, pero se debe entender lógicamente como se estila en el medio que un servicio profesional superior es el que lo presta a una persona con competencia, tal vez con estudios, que tiene mucha experiencia y que el servicio requiere alguna pericia determinada que no la puede hacer, por ejemplo, que no es propia, por ejemplo, de un albañil, de un fontanero, sin decir que son
que hay inferioridad, ¿no? Porque todo trabajo es honesto. Pero, por ejemplo, ¿cómo va a hacer un servicio de un electricista para que ponga un cableado? No puede ser servicio profesional superior. Sin embargo, no se distingue dónde está el límite y eso puede dar lugar a que los auditores de la DGI digan, ah, bueno, aquí a este carpintero no le retuvieron el 10%, a este electricista no le retuvieron. Pues, y eso es por esa incongruencia que hay con la terminología, que no la completa el reglamento y puede dar lugar a esas interpretaciones que van en perjuicio, que pueden ir en perjuicio del contribuyente, porque a pesar de que hay un principio en la tributación, que cuando hay duda, igual que en derecho laboral, cuando hay situaciones de duda, dice la duda va en pro del trabajador, del empleado. Igualmente, cuando en la legislación tributaria hay duda acerca de un tema, debe ir en pro del contribuyente, pro contributor, se dice en latín. Debe ir la duda en favor de la parte más débil. ¿Quién es más débil? ¿El Estado o un trabajador? El trabajador. ¿Quién es más débil? ¿El Estado o el contribuyente? Pues el contribuyente. Y entonces ese principio en la defensa de los contribuyentes hay que invocarlo siempre. Yo lo invoco siempre. No quiero decir que con eso ya se arregla el problema, pero hay que usar todos los medios de defensa disponibles para completar un cuadro bien defendido del contribuyente, aunque vayan en contra, pero hay que agotar siempre los medios de defensa. La pregunta Ahí es, también tiene que ver con lo de Katia Amare, que dice que el caso de los servicios de construcción que no tienen facturación nos avala a la DGI que se le soporte con un contrato No. cuando los montos son significativos, Bueno, dice. en parte tiene razón Katia. En realidad, la ley de facturación de 1982 establece que es obligación extender la factura o el documento correspondiente. En realidad, la construcción no es mercancía. ¿Y cuál es la prueba de un servicio de construcción? El contrato de construcción entre partes. Por lo tanto, de acuerdo con esa ley de la facturación que habla o que permite también presentar un documento correspondiente, es decir, un documento supletorio tal vez, o de otra naturaleza que no sea propiamente factura comercial, cabe en este caso el contrato de construcción como prueba. Pero además, este hecho está respaldado por el artículo 90 del Código Tributario, que admite como medios de prueba todo tipo de documentación, sea por medios manuales, elaborados, mecánicos, o por medio de métodos o medios digitales. Entonces se admiten ese tipo de pruebas. Y esa es la defensa que tiene que hacer del caso, invocando el artículo 90, más la ley de facturación que permite presentar un documento que corresponda a la naturaleza de la operación. tal vez aquí, dado el tema que venimos viendo, es que las DGI a nivel internacional se han preocupado por la parte de la factura porque obviamente representa la venta, los ingresos para el contribuyente. Y ahí la factura es donde han centrado su control. Tan es así que en Nicaragua el máximo control llegó en 2017 a través de SACFI, ¿verdad? Donde ya ahora, ¿verdad? Siempre existe la factura de física. ¿Qué es SACFI? Para que estemos claros, que sepan. A ver, Sistema de administración de comprobante fiscal. sí, el sistema de la DGI, donde se actualizan, porque hay dos tipos de factura en Nicaragua. La factura digamos, que la DGI actualiza, que es computarizada, ¿verdad? Y la factura que va al SACFI, que se actualiza por física, o sea, manual. Entonces, esa factura, la DGI, ahí es donde está ahorita el máximo control que tiene la DGI, porque ahí se han ido mucha plata. ¿Y a dónde va a llegar esto? A la facturación electrónica, que es cuando ya los fiscos ya tienen el control Pleno. en tiempo real de la venta y de los ingresos que me imagino que en más corto, De todas las transacciones. más de ahorita, dentro de poco tiempo eso va a estar ya vigente en Nicaragua, como ya lo está en todo Centroamérica y el mundo, porque si de algo nos podemos
preciar o sentirnos tranquilos los latinoamericanos es que la facturación electrónica, su origen es Latinoamérica, ¿verdad? No es allá de aquel lado, pues, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Porque precisamente por estas cuestiones de que por lado de la facturación se dan cosas que merman los ingresos. Y hay una pregunta por acá, dice, todo trabajo, aunque se le realice la retención, pero no presenta factura formalmente membretada, se convierte siempre en un gasto no deducible. Automáticamente. Así es. Lo exige el artículo por el mismo hecho, ipso facto. Lo exige el artículo 42 de la Ley de Concertación Tributaria, que los gastos deben estar soportados por la documentación pertinente que corresponda. Y si la factura no está ajustada a la ley, pues no lo admite la DGI como una deducción, sencillamente. Pero plantea un problema. A ver, experiencia con clientes que son constructores y grandes constructores. Por ejemplo, las compañías constructoras que desarrollan proyectos de carreteras, ¿qué hacen? Cuando van avanzando en la vía, donde van avanzando, contratan campesinos del lugar para que le acarreen arena, para que les limpien manualmente. Y entonces, esos gastos no tienen factura, no le pueden pedir factura a un campesino. Y entonces lo recomendable es que celebren contratos breves, que pueden celebrarlos ante un notario que dé fe o que le ponga ante mí de que es cierto, que es veraz la contratación, para que la DGI lo pueda aceptar, porque si uno solo le dan un recibo, el campesino recibió 2.000 córdobas y firma que recibió por levantar tierra, por un trabajo manual, no se lo reconocen como deducción. Entonces tiene que ampararse no solo en un recibo, sino en un contrato, y preferiblemente que vaya notarizados para que tenga más fuerza probatoria. ¿Y qué pasa con los gastos que dice la ley que son las compras en el mercado informal? Bueno, ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Pero son reconocidos, dice, siempre y cuando cumplan los requisitos que son. Es que ahí hay un dilema también, y ese dilema es de incongruencia. Volvemos a las incongruencias, porque la DGI ha ignorado la existencia de un mercado informal que en cálculos pasados se había estimado que representa un 30% del Producto Interno Bruto. El mercado informal o mercado subterráneo es grande en Nicaragua como en muchos países, y la DGI en ese particular debiera de utilizar un método de fiscalización de pago que usan en otros países. Por ejemplo, yo lo vi en España. ¿Qué hacen en España? Compañías pequeñas como restaurantes, comerciantes, ¿qué les dicen? A ver, tus compras están controladas. ¿De dónde te abasteces? Entonces, en cada compra vos te van a retener el 20% de ese impuesto definitivo. Punto. Ya captó la recaudación el gobierno español. Y con los contribuyentes vos vas a extender estas facturas autorizadas. Por ejemplo, en Chile, para los pequeños contribuyentes, porque hemos sido itinerantes ahí en los diferentes países de Latinoamérica para estudiar la tributación. Por ejemplo, en Chile es una boleta lo que se extiende. Los contribuyentes pequeños inscriben unos documentos prenumerados ante el fisco que se llaman boletas, y se las sella el fisco, y le dan al cliente la boleta con el precio y la fecha, punto. Y es tan riguroso que no puede ningún negocio pequeño dejar de entregar la boleta, porque periódicamente el fisco chileno, la dirección, a ver, en Chile, por ejemplo, no se llama DGI, se llama Dirección de Impuestos Internos o de Rentas Internas, se lo copiaron de Estados Unidos, Internal Revenue Service. De ahí, porque fueron unos, iba a decir gringos, son lo mismo, que llegaron a organizar la administración tributaria chilena en la década de los 70. Bueno, el caso es que ahí llaman a un comerciante pequeño, vea, a ver, muéstrame las copias de la... Usted emitió
o debió, o deme cuenta de las boletas de tal fecha a tal fecha. Y tienen un control efectivo. Bueno, Voy a tratar yo la más fácil para dejar la marzo la más difícil. La Nelia Carolina. No, Oscar. ¿cuál es la más fácil? La más chiche va a contestar yo, la de Oscar Danilo. Oscar, Para darle la más difícil a Marcio. ajá. Ah, Aquí, Oscar Danilo. Aquí está. Los pagos a personas naturales que no están inscritas en la DGI, se hace retención del 10% como ok. otros servicios. Ok. Bueno, siempre debe retenerse. Cuando no hay que retener, solamente cuando hay una constancia de no retención. Nada más. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Evidentemente, el que paga está en riesgo, porque ese gasto, porque no le colocan ese gasto. Porque aquí voy a decir una cosa que, por favor, no me queden viendo mal. Pero la verdad que cuando se contrata a un profesional que no está regularizado fiscalmente, hay riesgo. Hay riesgo. Hay riesgo que el gasto se convierta en un gasto deducible, ¿verdad? ¿Y por qué ocurre eso? Porque con mucha frecuencia hay cantidades de profesionales, abogados, contadores públicos, economistas, que están inscritos en cuota fija, y eso es ilegal. Pero la ley de simplificada dice que no, el régimen No, simplificado. ¿cómo no? Solamente pueden inscribirse en el régimen de cuota fija los comerciantes cuyas ventas anuales no sean mayor de 1.200.000 córdobas y que tengan inventario al fin de año 500.000. de 200.000 córdobas. Así es. Que no sean mayores. Entonces, no son susceptibles de inscribirse profesionales para nada, pero sin embargo están inscritos. Pero ¿qué impacto o qué riesgo podría llevar un profesional o lleva un profesional cuando no está inscrito como profesional ante la DGI en ninguna parte, ¿verdad? Ni con cuota fija porque no debe pertenecer a ese régimen, definitivamente. Bueno, tal vez no tiene riesgo porque no lo han descubierto. El que tiene riesgo es el cliente, porque no le dan factura formal. Pero a ver, ok, los dos tienen riesgo, creo yo. Pero vamos a ver el impacto que podría causarle al profesional que no da factura, no está registrado. Cuando en algún momento se presente a la Dirección General de Ingresos a solicitar la inscripción como profesional, van a impactar las retenciones que le hicieron algunos servicios que él prestó. ¿Si acaso le hicieron? ¿No le hicieron? No, claro, estoy hablando de que le hayan hecho la retención. Cierto, y también aunque no le hayan hecho, porque lo primero que le van a decir, usted es abogado, usted no está inscrito. Sí. ¿Y por qué no declara? ¿De qué vive? Ah, que no. Bueno, le vamos a estimar sus ingresos, y se lo estiman y punto. Y le han dicho y le llevan el historial ahí cuánto dinero ha captado a través de las retenciones. Así Pues. es, en efecto. Y viene la otra pregunta, María Elena Arauz Morales, esa es, ¿no? ¿Ah? Sí, de hecho me gustaría comentar lo que decía, tal vez me digo ahí, como que decía la licenciada Katia, un poquito más arriba. Katia. Sí. Aquí está Katia. Buenas tardes. En el caso de los servicios de construcción. Lo que pasa, ¿verdad? Lo que entiendo con la consulta que hace la licenciada Katia es relacionado que, aunque, dice ella, aunque se realice la retención y no presenta factura, en este caso, siempre con el caso de construcción, y aunque no presente factura, dice, se convierte siempre en un gasto no deducible, ¿verdad? Entonces, el detalle, ¿verdad? Ahí es el tema del soporte. Pero tiene contrato, dice. Pero, ¿verdad? Lo que habría que analizar ahí es, en el tema del sector de la construcción, la mayoría de los maestros de obra, pues, algunos no están inscritos y por eso es que ellos acuden a elaborar un contrato, ¿verdad? Un contrato de construcción, de que en teoría ese sería el soporte, ¿verdad? Es el soporte para evidenciar el gasto con su retención, ¿verdad? Lo que pasa es que ahí, pues, no sé si abuso de decir, pues, pero de manera discrecional, la Dirección General de Ingresos ha tomado esa circunstancia o esa situación para decir que a pesar de que presente el contrato y tiene la retención, aún así lo clasifica como un gasto no deducible por no presentar una factura. Claro. Igual pasa en el caso de los profesionales. Llegan a las empresas a hacer una fiscalización y en la fiscalización encuentra un contrato de servicio profesional a un contador o a un abogado
está hecha la retención, pero Dirección General de Ingresos dice un gasto no deducible por no presentar una factura formal. Bueno. De hecho, pues todos estos puntos, estos lineamientos, pues es con la única intención de aumentar la base tributaria. ¿Por qué? Porque si no reconoce ese tipo de gasto, le está diciendo al contador o al abogado que está prestando servicio, váyase a inscribir a la administración de renta. De hecho, acá en Managua, el León, por ejemplo, yo puedo decir que para mí es casi que ha desaparecido, pero acá en Managua todavía hay administraciones tributarias que están inscribiendo contadores públicos, abogados, profesionales, Cuota fija. lo están inscribiendo como régimen general, pero con una única obligación, IR anual. Cuando normalmente, ¿verdad? Si revisamos el artículo 30-31 de la ley de concertación, no cabe por ningún momento, ¿verdad?, de que este profesional esté dentro del personal natural y una única obligación fiscal. Bueno, podemos decir que el problema en estos casos que presenta Katia, tanto de la construcción como de servicios profesionales, se debe digamos, al enfoque que hace la DGI. La DGI dice, no te reconozco el gasto porque no cumple los requisitos de facturación. Entonces la DGI castiga al usuario del servicio en vez de buscar al evasor. No busca al evasor, sino que no le reconoce el gasto. Y no busca al evasor, que es el que no emitió factura y sigue tranquilamente trabajando sin emitir factura tal vez y pagando una cuota fija. Es más, existen empresas multimillonarias, los departamentos, que aún tienen cuota fija, grandes comercios, que venden no 1.200.000 al año, millones de dólares. Entonces, la ley sí establece que la DGI tiene facultad para revisar el régimen de cuota fija y pasar al régimen corriente a los contribuyentes. Probablemente no tenga personal, probablemente no tenga voluntad o probablemente hay problemas, limitaciones que no le permiten hacer esa actualización o esa revisión de ese registro de la cuota fija. Sí, de hecho, eso que acaba de mencionar ahorita el doctor, originalmente yo había pensado casualmente de esa manera, pero, ¿verdad? Pero actualmente, así como está funcionando la ventanilla electrónica tributaria, de que a través de la información exógena, perfectamente la Dirección General de Ingresos puede identificar que una cuota fija le están haciendo una retención por una venta en un mes de más de 1 millón de cortes. Perfectamente. Entonces, dado ese caso, perfectamente la administración tributaria a través de una notificación de oficio podría trasladar de régimen a esa cuota fija a régimen general Automáticamente. y ampliar sus obligaciones fiscales y recaudar más impuestos. Exacto. ¿Por qué no lo hace? Pero actualmente tiene todas las herramientas, la administración de renta, para poder hacer ese traslado. Bueno, falta tal vez una decisión de alto nivel para que lo haga. Sí. Es la única razón, la única explicación de que no lo hace, pero en algún momento va a haber necesidad de que lo haga. Va a haber necesidad de que lo haga por el motivo de los niveles de recaudación. Si las recaudaciones son estables o disminuyen, entonces van a tener que buscar una fuente de recaudación que tengan legalidad, y sería reclutar o transferir a esos contribuyentes que están en cuota fija al régimen general para que paguen lo que deben pagar. María Elena Arauz Morales, miembro 5231, hace la pregunta. El bono que nos dan del Día de las Madres, debe ser, está en convenio, pero según si lo paga en planilla, pregunta, ¿se debe retener IR Sí, a un bono? la respuesta es sí. A ver, el bono, a ver, las rentas del trabajo constituyen remuneraciones o compensaciones que recibe el empleado, que consisten en sueldos o salarios, horas extras, compensaciones de otra naturaleza, complemento salarial, bonificaciones, premios y cualquier incentivo económico. Sí, son rentas grabadas. Y no importa que estén fuera de planilla, estén o no fuera dentro de la planilla, son rentas sujetas a la retención con la tarifa progresiva del artículo 23
de la ley de concertación tributaria? La respuesta es sí, son rentas grabadas, estén fuera de planilla o dentro de planilla. Al contrario, erróneamente muchos empresarios ponen en la planilla los viáticos que no son rentas del trabajo. Y entonces, ¿qué hace el INS? No me has pagado las cotizaciones. Coincide el reporte. Sí, no coincide. Mira, voy a hacer un ajuste. Y llega la DGI. Ah, aquí estos son sueldos disfrazados de viáticos. Son viáticos simulados. O Entonces, es más alto el viático que el sueldo. a lo mejor, sí. Sí, ha ocurrido eso, ha ocurrido eso. Sí. Aquí hay otra pregunta de Iván Vladimir Marenco Castillo, miembro 1396. Las empresas que brindan una diversidad de servicios y estos no lo tienen registrado en la DGI como actividad económica, ¿se le efectuará la retención del IR como ganancia de capital? Pregunta. No, porque los servicios no son ganancias de capital. Ya lo había dicho Mincho. Para nada. Definitivamente no pertenece al Los grupo de ganancias servicios son rentas de actividad económica. Así es. ¿Está inscrito o no? Esté inscrito o no, están grabados. Sin embargo, hay que destacar algo. Son renta de actividad económica según la ley. Pero si Marcio trabaja en una empresa y es asalariado y además le brinda un servicio profesional a esa empresa, entonces eso, aunque la ley diga que es ingreso por servicio profesional, es renta de actividad económica, Nel Pastel no es así. Que lo suma. Por una disposición de la DGI, dice, todo súmelo como renta de trabajo y va a caer al bolsón de la tarifa progreso. Tiene toda la razón la DGI. ¿Por qué? Porque es incongruente, hablando de incongruencias y más incongruencias, es incongruente que un funcionario o un empleado a la vez sea un profesional Consultor. que sirve a la empresa. Entonces, con toda razón la DGI presume, bueno, a este le están empleando como profesional y es un complemento salarial que está disfrazado de honorario. Y por eso tiene razón la DGI. Tiene doble vía. La incongruencia es que, ¿verdad? No está en la ley exactamente así, ¿verdad? Pero por esa explicación que vos diste, sí, ¿eh? Y como lo aplica la DGI, ahí es. Sí, está bien, tiene razón la DGI. No solamente vamos a ver por acá. Sí. ¿Cuál es la otra pregunta? Vamos a ver, aquí dice, buenas tardes, el caso de los servicios de construcción que no tienen, ya está más abajo. Por acá, vamos a ver, aquí tenemos Eddie Anastasio. Dice, para retener tenés que estar autorizado, dice. Así es. De hecho, a través de la ventanilla electrónica tributaria, ahí se genera, dentro de la impresión, hay una ventanilla de impresión de documentos, ahí se genera la constancia de responsable directo. Y en esa constancia de responsable directo, ahí aparece si es responsable recaudador y es responsable retenedor. Hay que hacer una distinción técnica por el error en que muchas empresas caen al confundir un agente retenedor de un responsable recaudador. Oigan bien, ¿cuál es la diferencia? Una es resta y la otra es suma. A ver, a Marzo le pagan 100.000 córdobas mensuales. No son 100.000, deben ser más. Y le retienen el 10%. ¿Qué es ahí menos? La retención consiste en darle menos cuando se le paga. Esa es retención. Se paga el honorario o también cuando le pagan el sueldo es menos. Esa es retención. En cambio, la recaudación, por ejemplo, del impuesto selectivo al consumo o del impuesto al valor agregado, esas son sumas, porque al precio de la venta o del servicio se le suma el impuesto. Y esa distinción ni siquiera cuando yo estuve en la DGI no la tenían. Yo se las hice. ¿Y por qué? No es por cosa del otro mundo, porque yo vivía viajando a todas las administraciones. Esa es una de las misiones que yo tenía. Cuando fui asesor del ministro de Finanzas, andaba, me decía, a todas las rentas, a España, Chile, Argentina, a ver cómo recaudo y anduve viendo y aprendiendo. Pero no es nada del otro mundo, sino algo del sentido práctico y que se le pega a uno. Pues, ¿no? Para que no me digan que... ¿Qué te las da? Vea, que me las doy una vez.
Una vez, y esta anécdota, como le llamaba un amigo, anécdota. Esta es una Anécdota. anécdota. Estaba en un foro, entonces se levantó un señor, me dijo, usted parece que es todo un erudito. Entonces le dije yo, no señor, no soy erudito, soy erudito. Y todo el mundo, cuá, 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 cuá. No me gusta eso. Soy erudito, pues, para que no me digan que soy erudito. Soy un erudito. Una pregunta acá. Entonces, oigan, de acuerdo con la distinción, en la retención se resta, porque se le retiene al no darle todo el salario o el honorario. Y en cambio, en la recaudación del IVA o del ISS, se suma, se le cobra más al cliente. Ya. Sí. La pregunta dice Danelia Carolina. Buenas tardes, estimados panelistas. ¿Pueden aclararme si es correcto la retención del 2% sobre los intereses que se le pagan a una empresa que vende automóvil y en su certificado de registro otorgado por la DGI, y su registro único, es decir, su actividad económica principal es otros tipos de crédito? Es decir, aquí hay chicha con melón, Sí, sí, ¿verdad? está bien. Dice que si es correcto, dice el 2%, cuando está inscrito como otros tipos de crédito. No, está bien, está bien. Salvo que fuera un banco, una institución financiera, no cabría ninguna restricción. Salvo eso. Es que los servicios y en general, los servicios están sujetos a la retención del 2%, excepto los profesionales y técnicos superiores que están sujetos al 10%. Óigame, entre paréntesis, es que, venga, Está hablando no, sobre intereses. sobre intereses. Mire, todavía sigo con el control empresarial, todavía sigo, porque es bueno remarcarlo y quedo con Reinaldo todavía con inquietud y quiero decir una experiencia más. Alguien mencionó aquí a Parmalat. Yo fui asesor de Parmalat hace tiempo. Parmalat es dueña de la empresa productora de leche más grande del mundo. Viene de una ciudad italiana que se llama Parma. Y entonces es la ciudad de la leche. Entonces aquí crearon Parmalat en Nicaragua. Pero miren lo que hicieron un día. El banco que lo financiaba le dieron un préstamo cuantioso. Entonces el gerente y otro compinche italiano transfirieron todo el préstamo a una cuenta y se fueron del país y desaparecieron. Imagínense, Parmalat. Eso es Nicaragua. Aquí hay una pregunta. Sí, Cristian Gregorio, Cristian Gregorio. si haces una factura a finales de mes, si haces una factura a finales de mes y haces la declaración mensual, a finales de mes dice, de elaborar la factura, se hace la declaración mensual y después el cliente te dice que hay algo malo en la factura y que se la volvás a hacer. ¿Qué hacemos tributariamente? Es la pregunta. Anular la factura anterior y volver a hacer la factura nueva. Ya había declarado, Ya había declarado el mes. ya había declarado. Pero no importa, porque tiene dos opciones en cuanto a la declaración. Puede hacer una declaración sustitutiva documentada, que es lo correcto. Perfectamente. La sustitutiva. Así es, y se justifica, pero tiene que autorizarse. Tiene que ir a la DGI a mostrar la factura anulada y una serie de... Claro, tiene para que que cumplir se le procedimientos que la para que DGI... se le reciba esa declaración sustitutiva. Eso sería la mejor. Sí, Gracias. vamos por acá. Dice, es retención del 10% si no está inscrito. Es decir, ya lo explicamos eso, creo que Micho ya fue amplio esa respuesta. Me lo aplicaron, dice, como un proveedor hace poco. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Y cuándo vamos a hablar nosotros de la exposición? ¿Y la exposición qué vamos a hacer? No, chance, no va a haber chance. No va a haber chance. No, Sería bueno no. Bueno, sigamos. Digamos. Para retener tienen que estar autorizados, sí, verdad, ya se habló sobre ese tema. Se retienen, dice aquí, si te retienen, tenés que pedir la hoja de retención. Por supuesto que sí. Es obligación del retenedor de la gente entregarse. Autorizada por la dirección. Es obligación de entregarse. Buenas tardes, estimado. Excelente ponencia. ¿Pueden compartirme? Pues, sí, va a compartirse, claro que sí, con mucho gusto. Se está compartiendo. Una cooperativa de oro, dice, de ahorro, de haber sido. Una cooperativa de oro,
De oro, una cooperativa de oro en Bonanza. Sí. Piden otras cosas, no piden los antimateriales. ¿Qué es lo que Pueden fundamentarme excelente legal. Bueno, ponencia? ok, está bien. Jennifer, buenas tardes, estimado. Excelente ponencia. Dice, ¿pueden compartirme, por favor, el fundamento legal donde la administración de renta no puede imponer régimen general a un profesional que quiere inscribirse? No puede imponer régimen general Sí, no, a un profesional. es totalmente lo contrario, ¿verdad? Si un profesional va a inscribirse a la Dirección General de Ingresos, General. pues las obligaciones tributarias que le van a aperturar, ¿verdad? Es de régimen general. Claro. IVA, retención, IR anual y pago Cumplir mínimo. todas las obligaciones. Pago mínimo. Está condicionado en el régimen simplificado, eso, ¿no? Una cooperativa de oro, dice, en Bonanza, le quita el 1% a los socios cuando la cooperativa realiza ventas a una empresa ENCO, más de 160 millones. Esta empresa deduce a la cooperativa más lo de la alcaldía, deduce el 1%. El fundamento legal dice, es decir, vende más de 160 millones, dice. A ver, depende. Si es una participación, el fundamento legal son los artículos 15 y 16 de la ley, que en este caso son unas rentas de capital, cuando es participación. Y el artículo 87 de la misma ley de consideración tributaria establece el 15% de la venta. Pero habla de... No, pero es que le da participación, dice. No le quita. Pero una aquí cooperativa de oro en Bonanza le quita el 1% a los socios cuando la cooperativa realiza venta a una empresa ENCO, más de 160 millones. Esta empresa deduce a la cooperativa más el de la alcaldía, el 1% deduce 1% y el otro 1% a la alcaldía. Eso es lo que... es una venta. Un poquito. Es una venta. Es a título de venta, no es participación. Sí. Venta. Bueno, abierto para ustedes, maestro. Entonces, ahora sí. Ahora sí, Bueno, rífense. Bueno, dadas las condiciones de que son las 4:46, se nos fue una hora exacta en preguntas y respuestas, pues entonces digo yo, 3 minutos para Silviván. 3 minutos, bueno, 3 minutos. Ya pasaron. Ya pasado, dale, 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Y, Ok. No, dale, rapidito. No, 3 minutos. Bueno, dale. Ella dijo que sí, que es legal. Pudiera decir Que lo deducible. Bueno, vamos a los 3 Vamos minutos. pues, Silviván, en el orden, ¿no? Sí, 3 minutos. A ver, 3 minutos y medio. sobre las deducciones. Las deducciones de la para efectos, deducciones de la renta bruta para efectos de la declaración anual del impuesto sobre la renta de actividades económicas. Esas deducciones están basadas en 4 principios que es importante que lo sepan los contribuyentes. El primer principio es el de causación. Para que la deducción sea pertinente, sea admisible, debe haber una causa inmediata que dé lugar al origen de la deducción. Ejemplo, se hace una venta, ¿qué se causa inicialmente? Un costo de venta, una deducción del costo de venta, al darle salida al inventario. Esa es la causa, el origen, el principio que origina la deducción que hace un costo o un gasto. A ver, se paga el salario. ¿A qué da origen el pago de salario? A un gasto. Entonces, ese es el principio de causación de la deducción. El otro principio es el de necesidad. Hay gastos, hay costos y gastos que para que sean deducibles deben ser necesarios para producir la renta gravable. Necesario, ¿qué cosa es? ¿Qué es una necesidad? Algo con lo que yo puedo realizar algo. Si yo quiero volar, pues me voy a instalar unas alas y un motor también, y me tiro ahí a ver si vuelo. Es decir, la necesidad es la que de los instrumentos necesarios para hacer algo. Entonces, en la motivación del gasto, exactamente, como dice Maxwell. Toruño.
Marcio Antonio. Ah, Marcio Antonio. José también está algo. Antonio José. A ver, entonces, la necesidad es la motivación, siguiendo la idea de Marcio Antonio, es la motivación para erogar o para desembolsar un gasto que va a ser necesario para generar la renta gravada. Por ejemplo, publicidad. Si el negocio no hace publicidad ni promoción de sus bienes, que vende, de sus mercancías, probablemente no lo conozcan el negocio. O si no contrata vendedores que vayan a realizar la venta o a ganar dinero, tampoco. O si no tiene un sistema de entregas o de promoción por medio de correo, por medio de chat o algo así, tampoco. Entonces, esos son los gastos necesarios. Pero los gastos necesarios no solamente sirven para generar la renta gravada. Hay gastos necesarios para mantener, proteger y conservar la renta productora de ¿cómo es? El negocio productor de renta gravada. Por ejemplo, La existencia mire, hay gastos necesarios para que el negocio continúe existiendo, para que el negocio continúe operando, para proteger los bienes del negocio. Entonces, estos gastos también son necesarios. Por ejemplo, si la empresa necesita un equipo de vendedores, va a tener que alquilar un local o construir un edificio y pagarles comisiones, etcétera, a esos vendedores. Esa es la necesidad. El otro principio, son cuatro, llevamos el principio de causación, el principio de necesidad, el otro principio es el de generalidad. Existen gastos necesarios que son generales y que no son específicos. ¿Cómo es un gasto general? Que se paguen bonos al personal, es un gasto general. Se le paga bonos al personal, se les paga bonos de seguro, se les paga recreación, son gastos generales y que son necesarios para mantener a los empleados, al personal, con una compensación que les permita estabilidad y la empresa puede ser más eficiente, más eficaz en su operación. Y por último, el principio de la normalidad. ¿Qué gastos son normales en una empresa? Bueno, aquellos que son necesarios y que son congruentes con la naturaleza del negocio. Por ejemplo, en un negocio en que se vende productos agropecuarios, no va a contratarse a un ingeniero civil para que haga estudios de venta o para que planee operaciones. Es incongruente el gasto. Sí, es necesario tener un personal, pero no en ese caso. Es un gasto que no tiene ese principio de normalidad. Es un gasto normal. Un ejemplo práctico en la realidad que vivimos. La DGI, Dirección General de Ingresos, revisa las grandes empresas y encuentra una empresa que tenía gastos de viajes al exterior. A ver, veamos, ¿qué eran esos gastos de viajes al exterior? El gerente fue a la Copa, ¿cuál era la Copa? Una que se hizo, que se realizó, una Copa Mundial en Múnich, en Alemania, no recuerdo, de Alemania. No, este gasto no es normal ni general ni necesario, se fue con los gastos pagados y lo pusieron como gasto deducible. Otro, la empresa, que era una distribuidora grande de productos farmacéuticos, mandaron a capacitar a médicos, a los visitadores médicos, pagan capacitación a los visitadores médicos. Pero ¿qué ocurre? Que la dejen yo, a ver, el doctor tal, y ahí fue con su mujer y con sus dos hijos, se lo da, con toda razón. No es un gasto normal, para nada, no es un gasto normal, innecesario, ¿verdad? Para nada. Entonces hay que tener siempre el concepto de la necesidad, de la generalidad y del objeto del gasto para deducir si es o no un gasto pertinente que pueda ser deducible. Y la DGI, en ese aspecto, para que sepamos, en cuanto al tratamiento de los gastos, es bien rigurosa, es bien extremada y dice que gasto. Bueno, una empresa ahí
que vinieron los dueños de otro país, se instalaron aquí, 5 directivos, les pagaron hotel de negocio, les pagaron helicóptero. No, dice la empresa, no necesita esta empresa esos gastos para generar su operación. Esos gastos son de ellos, en la casa matriz, más se los buscaron. Entonces, no hay que tomar a pecho siempre cuando la DGI no reconoce un gasto. Hay que ver si tiene razón, si el gasto es absurdo, si el gasto no es necesario, si el gasto no es normal, si el gasto no corresponde o no cabe con las operaciones del negocio. Ya está mi minuto. Solo que quisiera señalar, hacer un comentario. Hay dos numerales del artículo 43 que la DGI utiliza frecuentemente y contundentemente, que es el 43.8, que lo tipifica como gastos, ¿verdad?, que son personales, y el 43.20, que es lapidario, que son gastos que no están en relación a la generación de renta, ¿verdad?, en concordancia con la generación de renta. Son lapidarios esos dos numerales, el 8 y el 20 del artículo 43. Personales. Voy yo, en el orden sigo yo. Hasta ahora voy a comentar mis términos. Es rápido. Miren. Pues yo tengo varias, las diapositivas son varias, pero yo quisiera destacar lo siguiente. Hay un concepto que quisiera que lo tengamos presente. Creo que no le hemos dado importancia. Y si yo preguntara aquí, ¿en qué se basan los últimos reparos que están haciendo? Entonces, pudiera ser, no puedo asegurarlo ahora, porque no tengo aquí la bolita de vidrio, no la traje hoy, pero pudiera ser que hay un concepto que nos está afectando, y es un concepto que se llama trazabilidad, que últimamente está de moda. Cuando hablamos de inteligencia artificial, está la trazabilidad. Cuando hablamos de los negocios, era cuando hablamos. Ahora, la trazabilidad tiene una cuestión interesante. Comenzó allá en la parte agropecuaria, después la parte médica, laboratorio, pero la trazabilidad, le hago un comentario. Me está comentando mi hijo que alguien de otro país le está diciendo, fíjate que está el banco, que es famoso el banco. ¿Se dieron cuenta que la trazabilidad en el banco no se está dando, se rompe en algún lugar? Y en el banco, ojo con eso. Entonces, ese tema es el que yo iba a exponer. ¿Y qué quiero decir con esto? Miren lo siguiente. ¿Qué pasa? La DGA tiene dos maneras de afectación para el contribuyente. Uno, a través de las famosas dudas de valor, ¿verdad? Y clasificación. Y la otra, auditoría. Entonces, ¿qué pasa? En las dudas de valor, ¿qué es lo que se hace? La trazabilidad. Exactamente, se hace la trazabilidad. ¿Y por qué ayer el doctor Tonso dijo algo inusual en este país? Dice, todos los casos los gano. Y es cierto. De alguna manera es cierto. No me doy cuenta. ¿Por qué? Porque la trazabilidad en una duda de valor no es que sea más fácil, sino que es más reciente. Entonces, la documentación ahí está. Entonces, la trazabilidad de la duda de valor, el CPA da fe y puede, ¿verdad?, ir paso a paso en la trazabilidad. Y por eso es que gana los casos. ¿Qué pasa cuando la DGA llega a hacer la auditoría? Estamos hablando que la prescripción en la DGA son 4 años. Entonces, vamos a ir a buscar documentos de hace 4 años. ¿Verdad? De hace 4 años estamos hablando de qué año? 21. Entonces, esos 21 tiene problemas. Y ahí vienen los reparos millonarios. Y Falta de trazabilidad. Por falta de trazabilidad. Y la DGI, peor la cosa, porque en la DGI los tiempos son perentorios, son fatales. No hay chance. No hay ¿Verdad? Nosotros que trabajamos, es verdad que sí, de recursos y de defensa, eso es peor si es la alcaldía.
Con la alcaldía, 2 años. yo con la alcaldía le acepto caso porque la alcaldía te notifica el viernes y te lee al martes. Y el Viernes Santo que te notifica. ¿Verdad? Entonces ya perdiste tú. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Que la trazabilidad no se tiene conciencia en las empresas. Y la trazabilidad es de vital importancia. Y yo hago en forma de mofa o de broma, pero es lo más cierto y lo más serio del mundo. Y es que ¿sabe dónde se rompe? ¿Dónde creen ustedes que se rompe la trazabilidad en las empresas para los casos de la DGI y DGA? ¿Dónde? En el archivo. Miren, El problema de los archivos. y miren qué interesante. Y el archivo nadie le pone importancia. Nadie le da importancia. Y ahí es donde la trazabilidad, porque la trazabilidad es seguir la huella desde que inicia hasta que termina. Y resulta que no puede, donde termina, no hay nada. Entonces ahí perdió los casos. Por parte de archivos. Por parte de trazabilidad, el cierre son los archivos. Entonces, eso que aparentemente no es archivista, Se pierden, están mal clasificados. no, y como en algunos casos, pasó el agua y se lo Claro, lo llevó. O los ratones. Entonces, quiere decir entonces que hay que ponerle mente a esta cosa, porque se producen esos ajustes millonarios porque la trazabilidad está dando problemas. Ojo con eso. ¿Verdad? Doctor, Marcio. te la dejo. 3 minutos. Minuto y medio. Pues. 3 minutos. Ok, entonces para ir cerrando, ¿verdad? Este panel tributario, pues puedo traer información relacionada al boom, ¿verdad? En cuanto a la declaración del IR anual. Y son los famosos y actuales bloqueos, ¿verdad? En los renglones de la declaración de IR anual. Ahí yo les dejé el material que ya se le compartió, donde aparece cuáles son los renglones usuales que la Dirección General de Ingresos bloquea al momento de subir la información, ¿verdad? A través de la ventanilla electrónica tributaria. Entonces, en ese material, ahí aparece, ¿verdad? Cuáles son los renglones que usualmente se bloquea, cuál es la causa del bloqueo, qué información es lo que pide la DGI cuando está bloqueada por ese renglón y cuál es la solución, ¿verdad? O la respuesta ante ese bloqueo. Entonces, espero, ¿verdad?, que sepan aprovechar esta información que se les ha facilitado, pues con el único ánimo, con la única intención de que para la próxima declaración IR anual 2025 no tengan ningún inconveniente. Esto no significa, ¿verdad?, que están exentos de que sean bloqueados, pero le está dando una luz, le está dando una puerta donde se le está indicando, ¿verdad?, qué documento es lo que debe de tener ya listo, preparado, para no estar esperando o no correr contra el tiempo al momento que estén haciendo la declaración de IR anual 2025. Una de las preguntas importantes que siempre salen en los grupos de WhatsApp es, ¿hay infracción o no hay infracción? Dice que los contribuyentes descargan la información en el formulario 106 del IR anual, dice, de manera discrecional. Y cuando hablo de manera discrecional significa de que, por ejemplo, hay gastos de salario, hay gastos de venta, y todos esos dos tipos de gastos, por ejemplo, lo incluyen directamente en el renglón en el 69 de gasto de administración, ¿verdad? Entonces, en la práctica, la administración tributaria, pues, no hay ninguna sanción respecto a eso, pero Solo es de presentación. sí, solo es de presentación, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Aquí viene el pero. Debería, ¿verdad?, debería de guiarse de acuerdo al instructivo, ¿verdad?, que facilita la Dirección General de Ingresos en cuanto al formulario. Yo le voy indicando que tanto la caja general, la caja chica, las cuentas bancarias van al renglón 1, que es el renglón 1 de efectivo, y así sucesivamente, ¿verdad? Siempre hay que leer el instructivo para efecto de que en un momento de una revisión, ¿qué es lo que va a pedir la Dirección General de Ingresos? Pásame los estados financieros y pásame el borrador de la declaración de IR anual. ¿Y qué significa eso? Que si usted tiene acompañado los estados financieros, el borrador de declaración y una memoria, porque la memoria le va a servir, ¿qué cuentas son las que está compilando? Cada renglón. Correcto, o compilando en cada renglón. Y eso pues facilita lógicamente la revisión, hace una más exhaustivo por parte de la Dirección General de Ingresos, y es muy probable
que se desbloquee 2 o 3 días, pues y no espere una semana, ¿verdad? Y que no le cause, ¿verdad? Ninguna infracción administrativa por tema de Y algo más, declaración tardía. si se vence el plazo y no lo ha resuelto, le cobran. Exacto, ¿verdad? Le cobran multa, ¿verdad? Por el monto a pagar. Entonces, algo muy importante también que hay que destacar es de que si ya está bloqueado, pero usted tiene determinado cuánto es el monto a pagar, lo que se recomienda, ¿verdad? Es generar una BIT de IR anticipado. Usted genera una BIT de IR anticipado para efecto de que si usted llega el 28 o Ya 29, ya corrige. correcto, exacto, ¿verdad? Y disminuye, Sí, ¿verdad? El total. impacto, exacto, y disminuye el impacto que va a tener al cierre. Y evita Sí, mucho. porque únicamente pagaría los 1.775. Exacto. Bueno. ¿Verdad? Entonces, esta sería pues mi intervención relacionada al tema de los bloqueos, que de hecho, ¿verdad? Yo quedo abierto al Colegio de Compradores para hacer un aporte a la profesión relacionado al tema de los bloqueos, pues ya que ahorita pues, el material ahí está, ¿verdad? Ellos lo pueden ver, Próxima semana. lo pueden revisar, ¿verdad? Para que también lo podamos compartir, ¿verdad? Con los demás. Tremendo, tremendo, tremendo. Seguimos. Bueno, yo creo que aquí quedamos. No, Hasta aquí no quedamos. seguimos con los casos de corrupción. No, No. aquí les manda un mensaje Katia a Mari Flores y dice muchísimas gracias por tan amplios aportes a nuestro enriquecimiento profesional. Esperando la apertura de otro panel, dice que sigan, pues, tributarios así abiertos para escuchar más casos de la vida real de los maestros. Dígale Así que somos eruditos. ya le escuchó. Un aplauso para estos panelistas extraordinarios, muy interesantes. Yo sabía que no le iban a...